Buenas noches, amigos. Muchísimas gracias por estar del otro lado, acompañándonos a hacer estos extraños en la noche. Cada vez que se acerca el 23 de agosto, esta fecha tan cara para toda la provincia de Jujuy, en el centro de la ciudad, me acuerdo del año pasado, clarito, que venían del Parque San Martín, uno está caminando, haciendo cosas por el centro y empieza a escuchar las quenas que se acercan, y de golpe gusto ve muchísimos chicos, grandes, cada uno con su quena, tocando melodías muy bonitas, quizás acompañada por algún redoblante atrás. Es la famosa caminata de las quenas que se hace ya varios años acá en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Así que el primer bloque le vamos a dedicar a esto, ¿no? A esta caminata de las quenas. ¿Por qué? ¿Cómo nació la idea? ¿Cuál es el objetivo? Cuando empiezan a caminar, ¿a dónde van? Así que les propongo que en el primer bloque nos acompañe, que va a estar Luis Ernesto Melano, el organizador de estas caminatas de las quenas. Una breve pausa y ya seguimos en Extraños en la Noche. Seguimos en Extraños en la Noche. Luis Melano, muchísimas gracias por estar acá. Es recíproco, al contrario, para mí es un honor, es un placer enorme estar en Canal 2 porque en Buenos Aires veo, sigo los programas, ¿no?, que hacen y bueno, que hayan puesto su corazón invitándome para que llegara a tu audiencia, para mí es muy lindo, es emocionante, es muy fuerte porque nos permite llegar al pueblo de Jujuy con la propuesta, ¿no? Luis, me preguntaba cuando hacía la introducción del programa, ¿no? Vos como organizador de esta caminata de las quenas, cuando esas quenas comienzan a sonar y a caminar y a marchar, ¿a dónde querés que lleguen? Yo quisiera que lleguen al corazón de mis comprovincianos, porque la quena es un instrumento que tiene una historia milenaria, es tan noble, y los cultores de la quena lo han llevado a un estadio muy importante en el mundo entero ya. Por ejemplo, hace varios años atrás, recuerdo, en Buenos Aires vi en un programa de televisión al tenor español Enrique Carreras, un espectáculo, y allí estaba entre toda la banda de los músicos que lo acompañaban, estaba Raúl Olarte, jujeño, eximio intérprete de quena. Entonces, que haya llegado a esa altura, entonces estamos hablando de... La quena llegó al Colón. Sí, la versatilidad de este instrumento a través de los distintos cultores ha permitido que este instrumento sea interpretado en distintos tipos de músicas, clásica, las combinaciones que hacen con la música moderna, no solamente de folclore, jazz. Es tan versátil el instrumento que se presta para, con sus matices, con el corazón que le pone el intérprete, puede hacer parte de este mundo donde la tecnología incide sobremanera en todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Pero estrictamente en el plano musical, ahí se ve, ¿no?, la sapiencia y del cultor, del quien interpreta. Pero yo lo veo desde el punto de vista humano, histórico, identitario, cultural. Por eso es que referí la nobleza de este instrumento. Yo tengo la sensación que la quena, independientemente qué música esté ejecutando, independientemente de quién sea el intérprete, o independientemente inclusive hasta del escenario donde esté,
La quena tiene una particularidad, el alma siempre es la misma. Un alma alimentada en la quebrada, con los vientos de la quebrada. Y el alma no es inalterable, el alma de la quena. Puede estar en el escenario del Colón o puede estar en unos en chicos... la soledad de los con una cerros, banda de sicuris viniendo de verla claro, a la Virgen de Punta sí, Corral. Sí, yo digo, es una apreciación personal, ¿no? Pero para mí el sonido más hermoso que hay en la tierra es el silencio. Porque el silencio a mí me lleva a comprender todo lo que me rodea. Y qué mejor si puedo, a través de un instrumento como la quena, o los otros instrumentos de la familia de los vientos, poder sacar lo que uno tiene adentro y a su vez el hechizo que tiene la quena, porque la quena es como que toma esos mensajes del silencio, de esa soledad, de esos vientos. Silencio. Entonces, es esa compenetración del ser humano como parte de este universo en que estamos, ¿sí? ¿Por qué se te ocurrió organizar esta caminata de las quenas por el centro de la ciudad? En esencia, surge Caminata de las Quenas porque es fruto del amor que tengo por mi provincia, por nuestra provincia, por la inmensa riqueza que hay acá, una riqueza milenaria, identitaria, cultural y la histórica que tenemos, ¿sí? Caminata, ¿por qué? Porque en mi pensamiento, en mi convicción, caminar para mí significa mirar hacia atrás. El hombre debe mirar, el ser debe mirar, reconocerse en sus orígenes y en su andar, mirar hacia ambos lados para comprender su presente y poder proyectarse al futuro, ¿sí? Esa proyección lleva inherentemente su historia, su identidad, su cultura, su lengua, ¿eh? Entonces, por eso caminata. Y de las quenas, porque en la investigación que hice en su momento para forjar este proyecto, encontré un denominador común en la historia del hombre del Ande. La quena está presente en toda su historia. Por eso, caminata de las quenas, ¿sí? Las quenas invitan, convocan a la unión de los pueblos, ¿sí? En su sentido amplio, ¿no? Desde el punto de vista conceptual. Entonces, la alegría que nos da la música de una quena, pero también la tristeza muestra la forma, el ser del hombre de Jujuy. Y en Buenos Aires la nostalgia, entonces, ¿no? Claro. Entonces, yo en Buenos Aires soy del Carmen, vivo hace muchos años en Buenos Aires y a mí me encanta la música en general, pero lo mío, lo primero es el folclore y dentro de él la música nuestra, jujeña. Entonces, escucho muchísima. Yo no concibo la vida sin leer y sin escuchar música. Ahora, ¿en Buenos Aires también haces docencia con la quena? Enseñando lo que es una quena, contándole a esa gran urbe de lo que es una quena. Claro, yo soy completamente sincero, no tengo nada que ocultar, digo la verdad de lo que acontece con Caminata de las Quenas. La vida en Buenos Aires es tremendamente agitada. Cuando uno está al frente de una gestión cultural como esto, o cualquier emprendimiento que tenga, consume mucho tiempo. La vida de Buenos Aires es tremendamente agitada.
Entonces, yo debo fabricarme me corrijo, debo construirme permanentemente espacios de tiempo para esto. Caminata de las Quenas es mi quinto hijo, ¿sí? Entonces, yo siento la necesidad de aprender a tocar la quena. Yo no toco la quena, ¿sí? No tengo tiempo, tengo una enorme necesidad. No es mi tiempo de aprender, porque esta gestión a mí me consume mucho tiempo. Son prácticamente 8 meses de trabajo para poder plasmar cada edición de Caminata de las Quenas, ya sea en Buenos Aires, en Catamarca o acá en nuestra provincia. Pero quiero aprender a tocar y ya llegará ese momento. Entre tanto, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, el anteaño pasado organicé en la Casa de Jujuy en Buenos Aires un seminario para que lo brindó este gran músico jujeño que es Fabio Gallo. Tiene una didáctica, una forma de dar a conocer, de enseñar, transmitir los instrumentos de viento. ¿Y fue a enseñar quena? Dio su seminario y se llenó. Me acuerdo que era un día viernes, 6 de la tarde estaba planificado eso. Llovía, hacía un frío y yo me agarraba la cabeza porque digo, no va a venir nadie. Se llenó la Casa de Jujuy, ¿sí? Entonces, ya a Fabio Gallo, un año antes, yo lo conocía a él, ¿no? Su música, pero en su función, en su rol de brindar un seminario que lo dio en el Centro Cultural Héctor Tizón, me encantó. Tiene un conocimiento, es un músico acabado, sabe, Fabio Gallo, y la didáctica que tiene, la forma de ir envolviendo y mostrando a la gente las particularidades de cada instrumento, es maravilloso. Entonces, eso es lo que hago, ¿no? Otros eventos, el año pasado, por ejemplo, siempre difundiendo todo lo que genera la Caminata de las Quenas y el instrumento. O, por ejemplo, el año pasado organicé también en la Casa de Jujuy la presentación de la Biblioteca Belgraniana. Fueron el presidente del Instituto Belgraniano de Jujuy, el ingeniero Joaquín Carrillo, y su vicepresidente, el arquitecto Luis Greni, con quienes nos une la amistad y el compromiso que tenemos en cada uno en su quehacer. En difundirla. En difundir, ¿sí? Entonces, Caminata de las Quenas colabora con el Instituto Belgraniano de Jujuy y el Instituto Nacional Belgraniano. También me une amistad a Manuel Belgrano, que es el presidente del Instituto Nacional Belgraniano. Colabora con Caminata difundiendo los valores de la bandera, de la libertad civil. Entonces estamos comprometidos en esto. Ahora, este sábado yo estaba viendo el circuito que va a tener la caminata, que va a arrancar en Plaza Belgrano. Va a terminar en un lugar emblemático. Sí. ¿Y por qué emblemático? Porque el anfiteatro que tenemos acá cerquita, que es el lugar de las lavanderas del Río Chico. Sí. Más o menos hay una historia de 60, 70 años, claro, ¿no? Que aconteció aquella circunstancia en la historia de Jujuy, mujeres que se ganaban su sustento lavando ropas allí y bueno, eso después derivó en la mirada de Gustavo Cucho Leguizamón y Castilla, con semejante poema que es esa samba, Las banderas del Río Chico, que es una preciosa fotografía de la realidad de entonces, ¿no? Y con la música que ahora, tiene. ¿es una ¿no? casualidad o una causalidad que la caminata de las Quenas del sábado termine acá? Todo lo que en mi pensamiento, todo lo que acontece en la vida o en mi vida personal o en la vida, esa es mi visión. Yo no creo en las casualidades, yo creo en las causalidades, ¿sí? Que yo esté acá es la causa de algo o de alguien, ¿sí? Entonces, que Caminata de las Quenas finalice
en el anfiteatro Las Lavanderas, para mí, para quienes hacemos Caminata de las Quenas, es un honor porque estamos vamos a realizar el cierre de la Caminata de las Quenas en un lugar emblemático, y quiero poner el acento en esto también. Cuando en Buenos Aires vi las fotografías, videos de la inauguración del Parque Lineal, yo me quedé maravillado, porque uno viaja y ve lugares, edificios, en los lugares de alguna provincia, de un lugar, y arquitectónicamente le gusta tal o cual cosa que ve, y acá tenemos algo. No, el gusto con que ha sido tratado, que se ha planificado este corredor Civicive, es hermoso. Es una maravilla. Ahora, ¿quiénes pueden participar y quiénes van a participar el sábado de esta Caminata de las Quenas? Caminata de las Quenas es abierta a todo el público. En su concepción, en el proyecto, yo digo que es para que el jujeño se sienta y sea el protagonista, ¿sí? Pero es para jujeños y no jujeños, por la cuestión de la cultura, la identidad, la historia que nos unen a las provincias del noroeste, ¿sí? Entonces, todos pueden participar. ¿Y de qué manera pueden participar? Bueno, pueden ir la familia, los abuelos, músicos, artistas plásticos, ballet folclóricos, el público simplemente sumando su corazón, acompañando con su presencia el movimiento de la columna, de todo lo que significa, es todo lo que se está ¿Hay alguna realizando. organización que ya haya confirmado su presencia? Va a estar el profesor Carlos Burgos con los chicos de la Asociación Sol y Arte. También va a estar Elías Ábalos, que creo que con su esposa tienen un ballet. También Te enseña en el Carmen, creo, Elías, ¿no? En el Carmen. Creo que sí, por ahí está porque enseñándose. algo de eso he leído, porque Elías es una de las personalidades a quien vamos a homenajear mañana, ¿sí? Otro músico extraordinario. No, sí, también, tuvo con un nosotros, hombre que tiene un recorrido, ¿no? Y sobre sus espaldas lleva un apellido que... Y sobre su frente un acordeón que suena, ¿no? Sí. Bueno, Elías Ábalos convocó al grupo de danzas Caminata de las Quenas. Tenemos un grupo de danza en Buenos Aires en una presentación que él hizo en la casa de Jujuy. Y él me llama, bueno, nos contactamos y yo quiero que esté en el grupo de danzas Caminata de las Quenas. Así fue. Terminado eso, al día siguiente se presentaba Elías Ábalos en el stand de la Casa de Jujuy en Buenos Aires, en el evento de la Feria del Libro en Buenos Aires. Ahí también fue el ballet, el grupo de danzas, y el año pasado también. Entonces uno va viendo esos gestos, piensa, bueno, hay gente como uno, trabajadores de la cultura, están valorando lo que uno hace a la distancia, porque te puedo asegurar que no es sencillo. No, organizarlo a 1700 kilómetros no es fácil. Entonces, pero esas devoluciones, esos gestos, sin que uno pida, así como Elías, te nombro Memo Vilte, Isabel Guari, el Chango Guaira, hay muchas personas que acompañan, adhieren a Caminata de las Quenas, ¿sí? Por eso digo, Caminata es... Usted me lo nombraste a Isabel Guari. ¿Qué instrumentos que hace? Me permite contarte una anécdota, digamos. Sí. En el año 2008 yo ya había terminado el proyecto Caminata de las Quenas y me hice un viaje para acá con mi esposa y mi hija, con el fin de hablar con algunas personas, entre ellas Isabel Guari, Fortunato Ramos, José Simón,
le acerqué el proyecto también le llegar al proyecto a Mónica Pantoja, y fui a verlo a Guari. Yo sabía de la existencia de Guari como artesana luriris. Esto de luriris es una muy buena corrección que me hicieron en el 2008 Guari, porque es una adaptación del término francés luthier, una adaptación jujeña, andina, en fin. Entonces fui a verlo a su casa. Le dije, mira, vengo por este motivo, este proyecto tengo. Mirá la locura que tenía yo entonces. Yo al año siguiente quería hacer Caminata de las Quenas. Estaba solo, pero sigo con esas convicciones de la potencia que tiene este proyecto. Entonces intercambiamos, conversamos toda una tarde, estuvimos con Isabel Guari. Me hizo muy buenas sugerencias, me preguntó muchas cosas, me transmitió muchas cosas, valores, conceptos, críticas. Muy criterioso, Guari. Y estábamos así charlando, bueno, yo lo veía que estaba trabajando con una quena y bueno, le digo, bueno, gracias Isabel, yo me tengo que ir, tengo un compromiso. Bueno, y termina. Yo creía que estaba haciendo una quena mientras charlábamos por de las tantas que hace. Termina, toma hermano, me dice, te regalo esta quena porque me gusta lo que haces. Valoro lo que estás haciendo desde Buenos Aires y esto va a servir para para mucho acá en Jujuy. Va a llegar su momento en que la caminata se va a hacer grande. Entonces, te regalo esto. Desde ese momento a mí me emociona. Esa quena la guardo como... Es algo muy delicado para mí porque es la quena basal, digo. Pero tenés que aprender a tocarla. Tengo 7 quenas en casa. Ya va a llegar su momento. Lo busco imperiosamente por una cuestión ya de edad, tengo 60 años, necesito serenidad para poder continuar trabajando con la cultura, escribiendo, leyendo, y va a venir ese tiempo, ¿no? Yo respondo a nuestro ser andino, tomo las cosas con tranquilidad. Además es propio de las personas. Capaz que te tenés que ir a la quebrada, ¿no? A escuchar un poquito el silencio para empezar a... No, mira, yo creo que cuando uno tiene ese amor por su lugar, vos puedes estar en cualquier región del mundo, en cualquier lugar del mundo. Y yo la guitarra sí toco, yo hasta que escuche un bailecito, un wine, un carnavalito, una samba que aluda a Jujuy. Por ejemplo, a mí me emociona tremendamente cuando escucho Jujuy en abril. Es una samba que tiene una poesía de Mauricio Rivero, interpretada por Coplero. A mí me conmueve toda vez que la escucho. Mauricio, un hombre de esta casa, ¿no? Tiene su Vientos del Norte en Radio 2. Claro, los escucho, me divierto, me acompañan allá en Buenos Aires, los escucho y bueno, cada vez que venimos acá, siempre nos reciben en su programa con Zenón Toconaz, y bueno, es realmente muy, muy lindo estar ahí. Y bueno, pero todo eso ha generado Caminata de las Quenas, por eso yo vivo de emoción en emoción. Y el estar en Buenos Aires me ha llevado a expresar esto, ¿no? Cuanto más lejos, más cerca. Yo estoy lejos, pero estoy tan cerca de Jujuy, tengo tanta gente que me acompaña. Ahora nunca mejor aplicado que Jujuy, cuando volveré ya me estoy volviendo tiempo, ¿no? Como dice esa samba maravillosa. Sí, ahora el tema es esa poesía, esos 2 versos nada más. ¿Qué hacemos con lo que nos dice, lo que latió en el autor? ¿Sí? Ya me estoy volviendo tiempo. Bueno, en ese tiempo, ¿qué hago? Yo, no solamente para Jujuy, sino como persona, como parte de una sociedad, de una provincia, de una región, de una nación. Entonces, el qué hago, qué voy a dejar. Bueno, Luis, esto es lo que estoy aportando. El sábado, ¿a partir de qué hora y dónde es la convocatoria para la Caminata de las Quenas?
el sábado, a partir de las 9:30 de la mañana, invitamos al pueblo de Jujuy para que nos reunamos en la Plaza Manuel Belgrano y a las 11 demos inicio a la caminata con destino al anfiteatro Las Lavanderas, y allí los jujeños mostremos a través de los niños y los jóvenes, ¿no?, sus talentos, porque Caminata Las Quenas pone el acento en los niños y los jóvenes. En ellos debemos trasvasar nuestra historia, nuestros valores, en fin. Sí le pedimos a la gente, que vaya a ir a la caminata, cuidemos ese parque lineal. Entonces vamos a pasar un día ahí, va a haber comida, se van a llevar gaseosas, sándwich, en fin. La gente va a pasar un día ahí, en un lugar precioso. Entonces pedimos que lleven una bolsita de residuos para tirar allí los desechos y que se mantenga limpio y contribuyamos al cuidado del medio ambiente. Luis, muchísimas gracias por haber venido a Extraños. Bueno, y el sábado lo vamos a acompañar en esta caminata de Las Quenas. Muchísimas gracias, un placer enorme, y permitime cerrar como siempre lo hago en donde estoy, ¿no?, con la caminata, porque uno es su propio paisaje y lo lleva a donde va. El éxodo jujeño fue, es y será un canto a la libertad. ¡Viva Jujuy! ¡Viva la patria! Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Les propongo una brevísima pausa y ya seguimos haciendo Extraños en la Noche. Seguimos en Extraños en la Noche. Narradora. ¿Qué es ser narradora? Narradora es contar cosas, contar historias, contar leyendas, contar cuentos. Ese es uno de los temas que muchas veces lo hemos conversado acá, ¿no? Para ser narradora hay que ser actriz, no sé. Todas estas dudas nos vamos a sacar hoy porque nos acompaña Claudio Cardinale, que es actriz, narradora, docente, de todo un poco. Bueno, digamos que sí. Esto de ser actriz es un poco más relativo, porque en verdad yo soy una narradora oral. ¿Qué es una narradora oral? Bueno, si uno piensa en la historia de la humanidad, ¿no? Siempre ha habido quienes han contado la historia. Uno puede pensar en la gente, en el hombre y la mujer en los principios de la humanidad, seguramente juntos alrededor del fuego, en otros espacios, contando las vivencias, las historias. Después aparecerán los juglares, yendo de un lado a otro. Y un narrador oral es este que va contando la historia. Pero bueno, a partir de 1970, en algunos lados, en otros, empieza a hablarse de narración oral escénica, porque hoy no estamos contando una historia que no está escrita muchas veces. A veces sí, yo hago trabajo de recopilación de historias, pero también a veces tomamos un texto escrito por un autor contemporáneo, antecesor, y desde allí hacemos una recreación oral de ese texto. Que no es una lectura. No, ni es una declamación, con todo el respeto que me merece la declamación. Es una reinterpretación, por eso es artística. Por eso es narración oral escénica. Por eso sí somos artistas, porque ponemos la palabra en principio y no el cuerpo, ni la escenografía, ni la cuarta pared, porque este es un acto comunicativo, pero sí hacemos una reinterpretación de ese texto. ¿Vos sabés que esto, lo que me estás contando me viene a la cabeza? En una plaza de Londres, en una esquina, hay un sitio con una tarima muy chica, Speaking Corner, ¿no? Que es un lugar donde cualquier persona va, se para y comienza a contar cosas y a decir cosas. El que quiera se para y lo escucha. Lo único que le piden a hacer como un lugar público que no tenga lenguaje ofensivo ni ninguno de ese tipo de cosas, pero cada uno va y dice y cuenta lo que quiera. Hay algunos que hacen declamaciones políticas y otros que cuentan historias. Sí, tenemos muchos que hacen narración oral en las plazas, en los parques. Acá tenemos, por ejemplo, a nuestro querido Nicasio Martínez, uno de los narradores locales,
que Nicasio está incursionando en los parques, en el Parque San Martín, en la Plaza de los Inmigrantes. Hemos hecho juntos algunas intervenciones, por ejemplo, en la Plaza de Purmamarca, en el mercado de Tilcara. En mi caso, yo también trabajo en, bueno, todos los narradores, tenemos también aquí a Betty Salinas, trabajamos en escuelas, en este tipo de lugares, pero por ejemplo yo también he trabajado en cárceles aquí, en distintos espacios. ¿Es un espectáculo? Y a veces sí, a veces es juntarnos a contar, digo, porque, por ejemplo, está la cosa que se hace más escolar, pero de todas maneras que tiene que perder lo escolarizado. Yo soy licenciada en Ciencias de la Educación y ahí me agarran un poquito. Muchas veces me dicen, bueno, Claudia, ¿qué hacemos después de contar o de leer un cuento? Y yo siempre les digo, bueno, tratemos de desescolarizar esto. Si nosotros... ¿Qué es desescolarizar? Mira, si nosotros... Si a mí me preguntan qué hago después de leer un cuento, y lee otro. Les diría Bien, yo. o ponele que vamos a ver una película, o Sí. que leímos el mismo cuento. Yo no te voy a preguntar, ni vos a mí, ¿personaje principal? No. ¿Lugar y tiempo? No. Pero vamos a tener una charla, ¿viste? Por ahí nos vamos a tomar un cafecito y charlamos. Y en eso sale todo eso mismo. Entonces Personaje yo siempre, principal, lugar y tiempo, lo que me preguntaría mi maestra de cuarto grado. Claro, entonces yo siempre les digo a los maestros y a los profes, en vez de preguntar estas cosas, preguntemos qué tal, qué les pareció. Y uno tiene en la mente como docente qué cosas necesita enseñar, pero espera a ver qué sale en ese juego. Y generalmente entre los estudiantes, desde cualquier nivel que uno se proponga, salen, si no el 90, el 89,9%, y a veces todas las cosas y más que nosotros esperábamos. Y además el docente puede tener esta herramienta de repreguntar lo que faltó. Pero primero dejar este juego, esta magia. Desescolarizar es esto, permitir que sea un intercambio entre lectores, una comunidad de lectores, decía una autora, hacer de la escuela una comunidad de lectores. Entonces, bueno, está eso por un lado, pero por otro lado, por ejemplo, yo también hago espectáculos. Este año tengo un ciclo que se llama Popurrí de Cuentos en el Centro de Arte Joven Andino, en el Caja, y ya hemos presentado 3 espectáculos. Y bueno, son espectáculos con No es un stand-up. No, no porque son, a ver, en este caso la mayoría son cuentos de autor en una versión oral, como dije antes, pero en mi caso yo estoy incursionando también en algo distinto. Muchos me decían, ¿por qué no escribo? Bueno, no escribo porque hay gente que lo hace muy bien y para escribir mediocremente no tenía ganas de hacerlo, pero sí tenía ganas de dar a conocer cosas que me gustan, autores que me gustan, historias que me gustan. Entonces hago eso. Pero, por ejemplo, el primer espectáculo que hicimos este año fue Mujeres de Fuego, de la vida cotidiana a la historia con mayúscula, historia, ¿no? Y bueno, fue a pedido del organizador, de Juan Martínez, un querido amigo. Y bueno, Juan me decía, mira Claudia, en el mes de la mujer queremos hacer varias cosas. Y yo tomé esta canción de Mujeres de Fuego de Silvio Rodríguez, la leí detenidamente y entonces vi que él habla, por ejemplo, de su abuela. Y entonces hay uno de los textos que en realidad no es un texto escrito porque yo lo hice desde la oralidad. Me fui grabando, recordando sobre mi abuela, que se llamaba Pascualina, María Pascuala en realidad, y al final de esos días, cuando la fui a ver al geriátrico y pregunto por María Pascuala, me dicen, en realidad pregunto por Pascualina, me dicen que no está. Entonces Marcos Paz, Pueblo Chico, provincia de Buenos Aires, yo digo, no, ¿cómo no está? No puede ser que no esté. Mi tía me dijo que está, y la enfermera que me decía que no, entonces le digo, a ver, María Pascuala Gerardi. Ah, me dice, usted está buscando a Lina, venga. Se cambió el nombre, la vi por primera vez con las uñitas pintadas, bien arregladita, en todos lados le habían puesto en la ropita Lina, y entonces conté toda su historia. Después está, por ejemplo, la historia de la compañera de Condorcanqui, ¿no? En el levantamiento, que en honor a ella, de Josefa Vargas, tenemos el Día de la Mujer Indígena, Bastidas es ella, Josefa Vargas es su madre. Bueno, ese también es un relato que lo fui armando en función de la historia y en función del recuerdo tan importante como mujer indígena y americana, que desde hace unos años el Estado Plurinacional de Bolivia ha puesto el 5 de septiembre, el día que lamentablemente la descuartizaron, como
el Día de la Mujer Indígena. Ahora, esta tierra dio muchísimas mujeres, ¿no? Sí, también como era de mujeres... Me estoy acordando de Juanita Moro, por ejemplo. También, pero también quise tomar varias mujeres y la verdad es que la idea es volver a ser mujeres de fuego, de la vida cotidiana a la historia, con muchas otras, porque hay tantas. No, muchísimas, muchísimas. Bueno, otro de los espectáculos también, que fue Historias para recordar. Recordar es volver a pasar por el corazón, dice Galeano, ¿no? Y entonces ahí aparece, por ejemplo, una historia de una escritora uruguaya que toma en una novela desde el hoy de una mujer descendiente de negros y vuelve atrás en la historia hasta cómo esta primera mujer de Uruguay llega por una mamá esclava que había sido abusada por el patrón y huye de su tierra en busca de ese paisito donde ya había libertad de vientre, reivindicando también esta temprana libertad de vientres que tuvimos, aun cuando lamentablemente hayamos perdido tantos hermanos traídos de África en las guerras y demás, ¿no? Pero bueno, buscar estas cosas. Ahora, más allá de esta historia, también hay otra cosa que yo creo que se remonta a lo que planteaba al principio, ¿no? Cuando el hombre llegaba de sus quehaceres, la mujer temblaba y a la vuelta del fogón empezaban a contarse sus cosas, los famosos mitos y leyendas que tiene. Es de una riqueza. Alguna vez leí un libro llamado Mitos y leyendas del noroeste argentino. Es infinito. Jujuy es riquísimo y ¿sabes dónde lo noto también? Yo doy talleres, es también algo que estamos iniciando más fuertemente con Nicasio Martínez, esto de tener una formación de mayor cantidad de narradores en Jujuy, porque bueno, hay gente que viene a los talleres para contar a sus alumnos en la escuela, otros para contar a los chicos, pero este año me ha pasado que hay un grupo que tiene ganas de ir a otros lados, geriátricos, hogar de niños, y también, bueno, contar en distintos lugares. Y en los talleres hay una actividad que solemos hacer que es tomar nosotros la voz, contar nuestras anécdotas, porque todos tenemos historias y tomamos distintas cosas, anécdotas, nuestro primer contacto con la literatura, quién nos contó cuentos, objetos de los que recordamos, siempre yendo lo más atrás posible. Y en Jujuy eso es maravilloso, porque escuchamos historias increíbles, lloramos, nos reímos, porque esta es una tierra plagada de historias. ¿Te asustás? Nos asustamos, Hay nos leyendas, hay emocionamos. mitos y leyendas que son para asustar. Sí. Pero también hay historias, mira, recuerdo algo que no me olvido nunca. Una docente contaba que su primer recuerdo de que le contaran historias era que algunas noches el papá los llevaba a la cama y les contaba historias. Pero no siempre, y ella no sabía por qué. Y de grande supo por qué. Cuando era chico, su papá en la puna se asustaba mucho cuando el viento hacía saltar las chapas. Entonces él no quería que sus hijos escucharan ese ruido y lo cambiaba por su voz con historias. Ahora, cuando vos hablas de contar historias, yo automáticamente mi cabeza se puso en los chicos de hoy, ¿no? Donde, por ejemplo, uno lo ve con un celular y ¿qué acabas de hacer? Dice, no, puse una historia en Instagram. A ver, mostrame la historia y es una foto. No hay una línea escrita. Igual me dicen que están circulando microrrelatos que escriben los chicos por internet. Ah, qué bueno. Y te digo, ayer pensando en Delfín Torres, nos sumamos con Betty Fernández Salinas en el Martín Pescador a hacer funciones a beneficio de su salud. Y yo les decía a los chicos que estamos haciéndolo entre todos, porque el papá que manda esos billetitos, la escuela que dispone, el chico que dispone, y en mi caso conté para los séptimos. Y te digo que me pedían más historias, estaban muy contentos de escucharlas. Y te digo, el año pasado, en uno de los talleres, en la muestra de fin de año, o sea, de final del taller, una de las profesoras contó a sus alumnos de quinto uno de los cuentos de Cortázar, el libro de instrucciones. Ah, qué belleza. Y los chicos, una de las actividades, porque sugerimos actividades cuando son talleres para docentes, una de las actividades era que los grandes les cuenten a los chicos. Bueno, los chicos de quinto año les fueron a contar a los de primero. Cortázar. Cortázar, las instrucciones,
Y cuando se enteraron que su profe estaba invitada a una muestra, le dijeron, pregúntele si no podemos ir nosotros también. Y vinieron 4 o 5 grupos y ellos también participaron de la muestra, que fue una extensión, porque ellos no vinieron a nuestro taller. Ahora, Claudia, vos tenés la necesidad, ¿crees que en este mundo donde somos cada vez más anónimos, hay alguna necesidad de las personas de sentarse a contar sus cosas? Sí. Más allá del 100%. Instagram, del WhatsApp y de todo eso. 100%. Lo veo en los talleres y cuando nos proponemos recuperar la oralidad. No sé si has tenido contacto con lo que pasa en el nivel inicial, en el jardín de infantes. Los chicos tienen rondas donde cuentan cosas, tienen temas sobre los que hablan. Y esto se termina cuando se terminó la salita de 5. Entonces, hablamos de recuperar esto, recuperar la palabra. Y cuando empezamos a pensar historias para recuperarla, o actividades para recuperar la oralidad, y yo hago esto de buscar los recuerdos y esto, aparecen las historias de los docentes que se animan a probar. Y donde empiezan a aparecer las historias. Me quedo en esto de recuperar la oralidad. Definitivamente entendés que si hay gente que necesita contar, Totalmente. hay gente que necesita escuchar. Nos cuesta más Porque escuchar. no todos sabemos contar. Nos cuesta más escuchar, pero yo siempre les digo a la gente, ¿no?, que uno tiene que ir a fascinarse con la historia. Entonces, cuando proponemos en un taller, por ejemplo, contar una anécdota, yo tengo que ir virgen a escuchar. Tengo que ir a escuchar y no estar pensando en ahora me va a tocar a mí y yo voy a estar contando. Tenemos que hacer que la palabra circule. ¿Ves cómo nos miramos? Nos encontramos. Claro. Tenemos que lograr eso. Pues es que el otro día estaba comiendo en un lugar con mi mujer y en la mesa éramos 4 personas. En un poco mesa más allá habían otras 4 personas, todos grandes, y cada uno con el celular. Yo le decía, mira qué raro, no conversan entre ellos y sí están conversando con uno que vaya, conversando entre comillas, con uno que vaya a saber Dios dónde está. Pero entre los 4 que estaban en la mesa, ni se miraban, ni hablaban, era cada uno con su aparato en la mano. Y ojalá conversen, porque a veces es el momento en que uno le manda a los hijos, mirá, estamos con papá comiendo, pero otras veces es el momento en que uno saca la foto y la manda y que no hay esta... Yo vuelvo a insistir en el acto comunicativo, que es el contar, porque yo cuando estoy contando no tengo una cuarta pared, yo estoy mirando y entonces profundizo un poco más o un poquito menos. Viste que Hemingway decía, uno tiene el iceberg y sube o baja la línea y tengo gente de determinada edad o de determinado lugar. Por ejemplo, a veces cuando contamos historias acá me cuentan historias, no sé, por ejemplo, de la Cuesta del Lipán, contaba una vez una chica y yo le decía, bueno, ¿cómo lo contarías en la provincia de Santa Fe? Entonces ahí uno baja y sube el iceberg. Entonces esto es un acto comunicativo donde yo pienso, a ver... Ahí tiene que ser una narración más descriptiva. Claro. Y entonces pensar eso, ¿no? Cuando nos encontramos ¿estamos comunicándonos? A mí me interesa saber esto de que vos estabas comiendo con otras 4 personas o es el tiempo que yo espero para poder hablar yo. Ahora, tiene algo fantástico esto, ¿no? De empezar a contar, narrar cosas, que no hace falta grandes escenarios. Una esquina de una plaza, debajo de un árbol, cualquier lado es un buen ámbito para contar. Tal cual. Y eso facilita mucho, ¿no? Sí. Los chicos me decían este año del profesorado que los había mandado la profesora para ver Mujeres de Fuego y me decían, ahora entiendo, eran de primer año, esto de que no se necesita una gran escenografía, no se necesita maquillaje, no se necesita un montón de cosas. Yo a veces uso algún pequeño detalle, pero en realidad no se necesita. Y la idea es que si hablamos de un niño, un árbol, una plaza, que vos te imagines tu plaza y el otro la otra y el otro la otra, ¿no? Y empezar a tejer así las historias, ¿no? Y de ahí se forman las historias colectivas también. También. Que eso es maravilloso, la historia colectiva es algo extraordinario. Vos sabés que esto a mí me lleva a pensar en algo que ha sido muy lindo y es pensar las muestras al final de los talleres de 8 semanas. Se empieza a tejer entre todos una dinámica especial cuando pensamos a empezar a construir esto de que vamos a contar entre todos.
que vamos a contar cada uno una historia, y cuál va primero, lo vamos decidiendo entre todos, y aparece esta magia. Y después, por supuesto, las historias colectivas, que es un paso más allá, ¿no? ¿Cómo te llevas con el stand-up? Me... A ver, ¿qué es el stand-up? ¿Es un género menor del teatro? ¿Qué es? A mí no me gusta hablar de géneros mayores y menores. Es que yo no sé, no lo puedo encajar al Porque un stand-up. poco también eso nos dicen a nosotros, ¿dónde van los narradores orales? Tengo que ir a registrar, me dicen, obras a Argentores. Y la verdad es que yo más de una vez llevo un puñado grande, un ramillete de cuentos, cuando voy a una escuela, cuando voy a la cárcel, y voy decidiendo. ¿Y dónde estaban ahí. los juglares? Los juglares estaban en un lugar preponderante en la sociedad en su momento. Y quedan pocos juglares. Sí, este año ha pasado por Jujuy un juglar, casi diría yo, en realidad un investigador y un contador francés que viene recorriendo desde Canadá hasta el sur, y vos sabés que nunca toma transporte pago, ni se aloja en ningún lado, ni se queda más de 2 días. Él se ofrece en la escuela de la comunidad, él se ofrece a contarle, dice que a veces ha estado en la parada del colectivo, haciendo dedo en la ruta, y para un colectivo, y le dice, yo lo llevo, pero yo cuento historias, le dice él. Entonces le cambia una historia porque lo lleve, y después trae esas historias y las cuenta aquí. O sea, es que nos visitó para la primera fiesta de la palabra que tuvimos para el Festival Infantil, que fue este año, y bueno, nos acompañó en el Macedonio Gras contando historias, nos acompañó en la Plaza de los Inmigrantes, y bueno, así va recorriendo. Una vez vi una chica en otra ciudad, ¿no? En una peatonal sentada con un canastito. Yo decía, una chica pidiendo. Y ella pedía que la gente le regale algo. ¿Y sabes qué pedía? Una palabra. Entonces uno venía, anotaba en un papelito una palabra y la ponía en su canastita, ¿no? Y después la pude entrevistar a la chica y decía, yo con todas estas palabras, después armo mi historia de estos 2, 3 días sentados en esta peatonal de esta ciudad que queda muy lejos de mi casa, y empezaba a armar historias a partir de ahí, ¿no? Me pareció maravillosa la idea. Hermosa, ¿verdad? Cierto, muy cierto. Era una chica, creo que era estudiante de literatura, una cosa así. Entonces pedía que la gente le done palabras. Entonces yo digo, ¿qué pasa? Estamos hablando poco, nos estamos contando poco, nos estamos escuchando poco. Algo estaba pasando, digamos. Sí, o un interés de ver qué palabras circulan en unos ámbitos y cuáles en otros. Yo te digo, yo he dado talleres en la provincia de Buenos Aires y los doy en Jujuy, y me encuentro con esta riqueza de las historias orales en Jujuy. Esta gente que me cuenta de los abuelitos que le contaban a veces hasta para asustarlos, como decís vos, o prevenirlos. Y bueno, yo creo que la palabra todavía aquí, y especialmente en el norte, que es donde yo, porque me dedico a investigar sobre la copla, más he trabajado, la palabra circula de una manera especial, a pesar de que se diga que además hablan del acento, ¿no? ¿Hablamos distinto que una persona de Buenos Aires? ¿O hablamos de cosas distintas? A ver, yo no he vivido nunca en la ciudad de Buenos Aires. Esta es la ciudad más grande en la que he vivido en mi vida, para empezar. Entonces, es la primera vez que vivo en una capital. Yo creo que, a ver, el jujeño es abrigador, acogedor, y hablamos enseguida de lo que nos une, ¿viste? Uno se encuentra con alguien y si no nos conocemos en 5 minutos encontramos 3 amigos en común. Sí, o 2 primos. Sí. Sí, eso es. Entonces eso nos hace especiales, no sé. Para mí es maravilloso sentir el que estamos cerca. Pero no te puedo decir que no lo haya sentido en la provincia de Buenos Aires porque sería una mentira. Sí te puedo decir que en otras provincias y en Jujuy he visto una gran diferencia. ¿Eso es porque somos así o eso es por una necesidad? Cuando vos lo escuchás y lo ves. Ay, qué difícil, no sé, no lo sé. Yo tengo la sensación que es que somos así. Yo siento que sí, mira, por ejemplo, cosa sencilla. Paso por el almacén de la esquina de mi casa y por ahí está en la puerta la Vicky y nos saludamos y ella viene, me da un beso y hablamos del tiempo
y siento que vi a una amiga, poco más o menos. Voy por segunda vez a comprar lana al mismo lugar y me dicen, pero usted si necesita más, vuelva, porque usted ya viene. Entonces el jujeño es así, es integrador. ¿De qué están hablando los jujeños hoy? ¿Qué están contando? Mira, yo te puedo decir, no somos tantos los cuenteros en Jujuy, entonces no te puedo decir qué estamos contando, pero sí te puedo decir que cuando empezamos a trabajar en los talleres contamos historias de, bueno, yo también los llevo a pensar en el tiempo, ¿no? Historias que nos muestran cómo hemos sido, cómo ha sido nuestra infancia, por qué somos hoy los que somos después de haber transcurrido tiempos, ¿no? ¿Y por qué somos lo que somos? Yo creo que en mucho hay detrás nuestro una generación que creció con menos miedo, con más libertades entre comillas, porque por ahí hoy tenemos más libertades para determinadas cosas, pero digo la libertad de salir, de volver, de encontrarte con un amigo, de sentir esa libertad, de saber que en tu casa estaban tus papás, o tu mamá, o tu abuela. Yo lo recuerdo incluso en la provincia de Buenos Aires, que en mi casa no se cerraba la puerta. Y me acuerdo que cuando alguien golpeaba, alguno de mis tíos o mi abuela, porque la casa, los terrenos son grandes, largas, vivíamos los claro. tres, preguntaba, ¿quién es? Fulanito, pase. Ahora, hay un fenómeno que lo estoy viendo últimamente, ¿no? En Jujuy ya se está convirtiendo de a poquito en una ciudad cada vez más cosmopolita, ¿no? Hay gente de Bolivia, hay gente de Venezuela, colombianos, hay muchísimos. Uno para ahí y conversa. A veces acá viene todos los días un chico colombiano a vender unos yogures exquisitos que los hace él. Se está convirtiendo de a poquito en una ciudad cada vez más cosmopolita. ¿Esto cómo influye en el relato y en las costumbres y en los decires? Y seguramente vamos a empezar a escuchar otras voces, otras tradiciones, otros sabores, otros olores. Viste que cuando hablamos de la comida, por ejemplo, a veces algunos jujeños se molestan cuando nombramos algunas comidas y dicen, no, son bolivianas. Pero realmente Jujuy tiene, una amiga tucumana me decía, amo las fragancias de Jujuy en distintos meses. Y bueno, agosto es un mes fragante, ¿no? Por ejemplo. A ver, mi pregunta es, vaya haciendo las comidas, el picante, ¿de dónde es? Y la gente me dice acá muchas veces es de Bolivia. Para mí el picante es nuestro. Pero a ver, vamos un poquito de historia. Tucumán, Claro. Salta, Jujuy y Tarija eran la misma provincia. Exactamente. La madre patria, dice Enrique Cruz, no es España, es Bolivia. Yo tengo un gran cariño y un gran respeto y parte de mis estudios de fiestas comparadas muestran la enorme hermandad que tenemos con el Estado plurinacional. No tantas diferencias, ¿no? No. Sino muchos puntos de coincidencia. La gente que quiere escuchar cuentos, narraciones, ¿a dónde puede ir? Mira, nosotros estamos contando, bueno, Nicasio está empezando a contar ahora en el anfiteatro del Cibi. Yo estoy contando todos los meses en el Caja, voy a contar en octubre también en la Sala Galán, participé de Recreo Largo contando a los niños. Bueno, yo tengo un Facebook, Claudia Victoria Cardinale, La Cuentera, donde me pueden invitar a contar donde tengan ganas de escucharme y donde yo publico los lugares donde cuento. Y bueno, estamos esperando que cada vez se sumen más. Betty Fernández Salinas estuvo contando en La Maga, que ya no está, durante muchos años, pero sigue contando para niños. En estos días, Erwin Ruiz, que siempre organiza el Festival Internacional de Cuentacuentos, el año pasado hicimos el 8º, y este año vamos a ver si se puede hacer el 9º por tantas dificultades que hay. A lo largo de este mes ha traído como invitados con su compañía de teatro a varios cuenteros de otras partes. Y bueno, también yo tengo publicado en mi página que están dando talleres y espectáculos. En tu página de Facebook. Sí. Claudia Victoria Cardinale. La Cuentera. Listo. Ahora, qué lindo sería que el Estado promocione, ¿no? Que haya muchos cuenteros en todas las plazas de la ciudad. Sí, ¿no? que podamos ir a las escuelas, que podamos ir a las cárceles, a los geriátricos, a todos lados. Realmente sería muy lindo. Y no quiero decir algo que suene feo, pero mucha de nuestra actividad, o en muchos casos, lo hacemos
ad honorem, pero también tenemos que vivir. Obviamente. Porque a veces Por eso cuando... dije el Estado ayude. Claro, yo le planteaba esto en el caso de Recreo Largo a las autoridades y ellos me decían, bueno, también la gente tiene que aprender a pagar una entrada, y eso es cierto, pero mi experiencia ha sido que no es lo mismo quien puede venir a pagar una entrada al Galán, a la Sala Galán, lo digo con todo respeto y que me parece correcto, que si vamos al Jorge Cafrune. A mí me hubiera gustado tener el 60% de la sala llena, como tuve en el Galán, en el Jorge Cafrune. Y aunque bajamos el monto, todavía era mucho. A mí me gustaría ahí sí que el Estado nos ayude y que por unas poquitas monedas, si nos parece, por un billete de algo, si queremos enseñarles a que paguen, puedan ir. Pero entiendo que una familia que hoy está pasando una crisis y que tiene 4 chicos, no puede venir a pagar lo mismo, lamentablemente, que otros. El Estado debe ser el gran difusor de la cultura. Ese es su rol. Yo coincido plenamente contigo y creo que los centros culturales, allí donde más se necesitan, más esfuerzo deben poner. Y no quiero acarrear agua para mi molino, pero no somos solo los artistas los que tenemos que hacerlo, porque a nosotros después también nos toca ir a pagar los impuestos y a comprar. Sí, el carnicero... Mi experiencia, y esto ya para cerrar porque me están apurando con el tiempo, mi experiencia me dice que a mayor crisis, mayor demanda cultural. Exactamente, y es un refugio, ¿no? Si queremos evitar otras cosas, otros males, que vos y yo sabemos, y todos los que nos están escuchando saben a qué nos referimos, qué mejor que abrir espacios donde circule la palabra, circule el arte y todo esto, ¿no? Claudia Cardinale, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y cuando quieran contamos cuentos también. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, el próximo jueves nos encontramos acá en Canal 2 para hacer otros extraños en la noche. Chao.